Hola a todos, queridos seguidores de nuestro canal. Es un placer tenerlos de vuelta por aquí, y si eres nuevo, bienvenido a esta comunidad. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro les va a encantar, algo que va más allá de los sets de filmación y las cámaras, algo que tiene que ver con las emociones, las relaciones y, por supuesto, celos. Específicamente vamos a hablar de esos celos que podrían haber surgido en Engin por el innegable encanto de Tuba, ese encanto que a veces nos sorprende y que, honestamente, no siempre esperamos ver. Prepárense para un análisis jugoso, lleno de especulaciones y quizás algunas revelaciones inesperadas. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a darle ese botón rojo de suscribirse y a activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Empecemos. Vamos a ser sinceros, cuando pensamos en parejas de actores, a menudo imaginamos una química perfecta en pantalla, y a veces esa química se traslada a la vida real, o al menos, eso es lo que nos encanta creer como fans. Y en el caso de Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, esa química es innegable. Desde que los vimos juntos en pantalla, en esa icónica serie que los catapultó a la fama, la conexión entre ellos era palpable. Había miradas que lo decían todo, silencios cargados de significado, y una forma de interactuar que hacía que el público se enamorara de sus personajes y, por extensión, de ellos como pareja. Pero, ¿qué pasa cuando esa conexión va más allá de la pantalla? ¿Qué sucede cuando uno de los actores, en este caso Engin, se encuentra constantemente expuesto al magnetismo arrollador de su coprotagonista, Tuba? El título de hoy, Celos de Engin por el encanto de Tuba, lo que no esperas, promete desvelar algo más profundo, algo que va más allá de la típica especulación de fans. Y es que Tuba Büyüküstün no es una actriz cualquiera. Desde sus inicios ha cautivado a audiencias con su belleza serena, su talento natural y esa aura de misterio que la rodea. No es estridente, no busca los focos de manera forzada, pero sin duda, tiene una presencia que te atrapa. Es ese tipo de encanto sutil pero poderoso, esa elegancia innata, esa mirada profunda que parece contar historias, y una forma de ser que irradia confianza y tranquilidad. Y cuando se trabaja codo a codo con alguien durante largos periodos de tiempo, en proyectos que exigen tanta cercanía y conexión emocional, es natural que se generen ciertos fenómenos. Ahora, cuando hablamos de celos en el contexto de dos personas tan profesionales y admiradas como Engin y Tuba, no estamos pensando en un arrebato de ira irracional. Lejos de eso. Hablamos de algo más complejo, algo que podría ser una reacción instintiva ante la admiración generalizada que despierta Tuba, o quizás, una sutil incomodidad ante la atención que ella recibe, incluso cuando comparten el protagonismo. Piénsenlo, Engin es un actor sumamente talentoso, carismático y con una base de fans leal y numerosa. Ha demostrado su capacidad para atraer al público y para entregar interpretaciones memorables. Es un referente en la actuación turca. Pero Tuba, con su propio bagaje, su estilo único y esa dulzura que emana, a menudo eclipsa, de una forma natural y no intencionada, a quienes la rodean. Imaginen la escena, un evento público, ambos deslumbrantes, pero la cámara, la atención del público, de la prensa, parece gravitar de manera especial hacia Tuba. No es culpa de nadie, es simplemente la fuerza de su presencia. Podría ser que Engin, un hombre observador y seguramente consciente de su propio valor, sintiera esa pequeña punzada. No necesariamente envidia, sino quizás una reconfirmación de la magnitud del magnetismo de Tuba. Es como si él mismo, a pesar de estar en el mismo pedestal, se diera cuenta de la increíble fuerza magnética que ella posee, esa capacidad de robarse todas las miradas sin siquiera intentarlo. Y es que el encanto de Tuba no es solo físico. Es su forma de hablar, su inteligencia, su perspectiva sobre la vida, su activismo en causas sociales. Todo ello contribuye a una imagen completa que fascina a muchos. Quizás Engin, conociéndola en un plano más cercano, valorara aún más estas cualidades. Y al ver cómo el mundo entero parece rendirse ante ellas, podría haber un matiz de orgullo ajeno, sí, pero también una sutil conciencia de estar compartiendo escenario con una fuerza de la naturaleza. Además, piensen en la dinámica de pareja en las series. El guión, las escenas a menudo están diseñadas para resaltar las emociones y las interacciones entre los protagonistas. Si Tuba tiene un papel particularmente cautivador, si sus diálogos son chispeantes o si sus momentos de vulnerabilidad son especialmente conmovedores, es natural que la audiencia se vea absorbida por ella. Y para Engin, el actor, podría ser un desafío mantener el equilibrio, no solo en la interpretación, sino también en la percepción del público.
No se trata de que él no pueda manejar la atención, sino de la forma en que esa atención se distribuye. Ahora, ¿qué es lo que no esperábamos? Quizás lo que no esperábamos es que estos celos no fueran necesariamente negativos. Podrían ser celos de admiración. Celos profesionales. Una especie de respeto profundo por el talento y el carisma de su compañera. Quizás Enjin, lejos de sentirse amenazado, se sentía inspirado. Quizás ver a Tuba brillar tanto lo motivaba a él a dar lo mejor de sí mismo, a elevar su propia actuación para estar a la altura de esa energía que ella aportaba. También podríamos especular sobre la posibilidad de que, al ser tan profesionales, ambos tuvieran acuerdos tácitos o conversaciones sobre cómo manejar la atención. Quizás Enjin, siendo un poco más reservado que Tuba en ciertos aspectos de su vida pública, sentía cierta aprehensión ante la vorágine mediática que a menudo rodeaba a Tuba. Él, más enfocado en la interpretación pura, podría haber deseado un entorno más tranquilo, y la energía que Tuba, por su naturaleza, atraía, podría haber sido un contraste para él. Pensemos también en la percepción pública. Como actores están constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans. Las interpretaciones, los gestos, las entrevistas, todo es analizado. Si en algún momento en una entrevista conjunta, Tuba compartía anécdotas divertidas o mostraba un lado más desenfadado, y la audiencia reaccionaba con una efusividad particular, quizás Enjin, en su interior, pensaba, vaya, así de irresistible es. Y eso, de nuevo, no es necesariamente negativo. Otra faceta de lo que no esperas es la posibilidad de que estos celos no fueran dirigidos a Tuba como persona, sino a la reacción que ella provocaba. Es decir, no era que Tuba fuera demasiado encantadora, sino que el público se volvía loco por su encanto. Y eso, para un actor que busca ser reconocido por su propio trabajo, podría generar una reflexión interna. Yo también estoy haciendo un gran esfuerzo, estoy entregando mi alma en cada escena, ¿y la gente se enfoca solo en esto? Es una forma de celos por la atención, no por la persona. Y finalmente, algo que definitivamente no esperamos es que estos celos fueran una fuente de fricción real entre ellos. Dada la profesionalidad y el respeto mutuo que siempre han mostrado, es poco probable que una simple reacción de celos, si es que existió, haya dañado su relación laboral o personal. Más bien, podría haber sido un motor para su crecimiento individual y colectivo. En resumen, hemos explorado la idea de celos en Enjin Akyurek hacia el innegable encanto de Tuba Büyüküstün, yendo más allá de la superficialidad para considerar diversas posibilidades. Hemos hablado de cómo su carisma natural, su belleza serena y su talento la convierten en una figura fascinante, capaz de captar la atención de una manera única. Hemos especulado sobre si estos celos podrían ser de admiración, de competencia profesional, o simplemente una reacción ante la atención que ella atrae. Y lo más importante, hemos sugerido que estos sentimientos, si existieron, probablemente no fueron destructivos, sino quizás un reflejo de su profesionalismo y una fuente de inspiración mutua. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este análisis. Ha sido un viaje interesante a través de las complejidades de las relaciones en el mundo del espectáculo. Espero que hayan disfrutado de esta perspectiva y que les haya dado algo en qué pensar. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué creen ustedes sobre esta teoría de los celos? ¿Han percibido ustedes algo similar en sus interacciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos que también son fans de Enjin y Tuba, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.